Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy en nuestra misa tiene que leerse y reflexionarse a la luz de lo que escuchábamos la semana pasada también en la Eucaristía. De hecho, son pasajes que están uno enseguida del otro. Recordamos cómo la semana pasada Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dan distintas teorías que oyen por ahí. Y luego les pregunta directamente: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es Pedro, lo recordamos, el que le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo una cosa que es muy importante a San Pedro? Bienaventurado, dichoso, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre mortal, te lo dio a conocer mi Padre que está en el cielo. Y luego le dice a Pedro también cosas muy bonitas: yo te aseguro que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan? Le da las llaves del reino, le da el poder de atar y de desatar, y le promete que las fuerzas del infierno no van a prevalecer sobre la comunidad. Eso es lo que pasó la semana pasada, pero en ese mismo momento Jesús les da a conocer algo que es muy, muy fuerte, porque los demás apóstoles oyen lo que Pedro había dicho. Lo que era una teoría se confirma. Él es el Mesías, es el ungido, es Cristo, y además es el Hijo de Dios vivo. Era una revelación muy grande, pero Jesús quiere advertirles algo para que no se vayan con la finta, para que no crean que su mesianismo es un mesianismo político, temporal, para que no piensen que es un mesianismo de fama, de popularidad, sino que les anuncia qué tipo de mesianismo es. Y es cuando empieza a decirles: vamos a Jerusalén, pero no a que me hagan una fiesta, no a que me rindan un homenaje. Vamos a Jerusalén porque los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas van a hacer que yo padezca mucho, sufra mucho, que sea ejecutado y que al tercer día resucite. Esto contradice lo que los apóstoles pensaban que sería el Mesías. Los apóstoles pensaban que iba a ser un Mesías glorioso, triunfante,
Y lo que Jesús les comunica es que es un Mesías que va a padecer, que va a sufrir, que va a morir y que va a resucitar. Esto choca con lo que los apóstoles pensaban y choca también con lo que la mentalidad general suponía. Cuando Pedro se lo lleva aparte, lo acabamos de escuchar, cuando Pedro se lo lleva aparte, le dice: no lo permita Dios, esto no te puede suceder a ti, Señor. Lo hacía, yo creo, con la mejor de las voluntades, porque además de ser el Mesías, Pedro amaba a Jesús. Y nosotros no queremos el mal para nadie, mucho menos para aquellos a quienes amamos. Y claro, no deseamos el mal para nosotros. ¿A quién le gusta que alguien anuncie, alguien a quien amamos, anuncie que le va a ir mal? Nosotros no queremos ese mal, queremos evitar ese mal. Y por eso Pedro, de tan buen corazón, reconociendo a Jesús como su maestro, como su guía, alguien a quien admiraba, pues no quería que Jesús padeciera eso. De tal manera que la respuesta de Jesús es sorprendente. La semana pasada Jesús le decía: esto no te lo ha revelado sino mi Padre que está en los cielos, no la carne ni la sangre, mi Padre que está en los cielos. En cambio hoy, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, ponte detrás de mí, Satanás, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Fíjense cómo hay dos maneras de pensar. La de la semana pasada en Pedro, que su manera de pensar está en conexión, en comunión con Dios, y la manera de pensar del Pedro de hoy, que es el mismo, y es de un ratito a otro, que ya no es de Dios, sino de los hombres, del mundo. Hoy la carta a los romanos nos dice una frase que es muy bonita y que tiene que ver mucho con el evangelio que hemos escuchado. No se dejen transformar por los criterios del mundo, sino que dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Y esto nos puede hacer pensar en algo. A veces nosotros podemos tener una mentalidad mundana a la buena, queriendo hacer según nosotros el bien, y sin embargo estar desconectados del querer de Dios. A lo que la palabra de Dios nos invita en este domingo es a estar conectados con lo que Dios quiere, con aquello, como dice San Pablo, que le agrada, lo que es bueno, lo que es perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Y Pedro lo que le dice al Señor en este domingo no está conectado con Dios, sino con su manera de pensar. Y lo que dice Jesús enseguida también nos puede chocar a nosotros. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¡Ah, qué caray! Renunciar a mí mismo, tomar mi cruz, seguirlo. Eso no es atractivo. ¿Por qué renunciar? ¿O a qué renunciar? Y también lo que dice el Señor: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Son palabras que pueden producir en nosotros una especie de reacción negativa. Yo quiero una vida en plenitud, yo quiero pasarla bien, yo quiero buscar aquello que me realicen como persona, yo quiero buscar el modo para vivir de la mejor manera. Sin embargo, si somos honestos con nosotros mismos, sí vemos que en nuestra vida hay cosas a las que tenemos que renunciar, a las que tenemos que negar. Jesús
por su cuenta hubiera dicho: no voy a Jerusalén, ¿para qué voy si me va a ir tan mal? Y sin embargo, Jesús renuncia a eso y emprende su camino a Jerusalén. Nosotros también, pues no al nivel de Jesús, porque no podemos compararnos, pero ¿a poco no es cierto que tenemos que renunciar a veces a ciertos aspectos de nuestro carácter, de nuestra manera de ser? Y nos lo dicen. Se van desequilibrando en nosotros a veces las cosas y sentimos demasiada afición a veces al trabajo y tenemos que pararle tantito, o a la flojera y también tenemos que ser más activos, o estamos ya como acostumbrados a estallar o a reaccionar con ira, con coraje, dañando a los demás, y tenemos que renunciar a eso. A veces buscamos evadir nuestras responsabilidades religiosas y sabemos que ir a misa nos ayuda, que la palabra de Dios ilumina nuestra existencia. Sabemos que nos podemos encontrar con Dios y que además es un ambiente bonito en el que nos puede llenar el corazón, pero viene aquella tentación: quédate en tu casa, no hay estacionamiento, hace mucho calor, estamos muy ocupados, hay que hacer muchas cosas en la casa, vamos a ir más tarde. Qué importante es de veras ir renunciando a todo eso, porque esa manera de pensar es del mundo, es una manera de pensar humana, no es la de Dios, no es la de Dios. El pensar, por ejemplo, pues que cada quien se rasque con sus propias uñas, cada quien tiene sus problemas, que los resuelva. Yo ya tengo suficientes problemas como para andarme ocupando de los demás. Y eso es una tentación que podemos pensar que es justa. Sin embargo, sabemos que el Señor nos llama a ayudar a los demás, a buscar el bien, a ver por las necesidades de los más pobres. Y eso implica una renuncia. Pero a través de esa renuncia vamos a conseguir la salvación. Por eso dice el Señor: si aprendes a perder tu vida, la ganarás. En cambio, si buscas solamente lo que a ti te interesa y lo que tú buscas y lo que tú quieres, eso te va a conducir a la perdición. Fíjense cómo son palabras que parecen al principio incomprensibles, pero que si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, las podemos entender perfectamente. ¿De qué te sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Si pierdes tu vida. Y eso se aplica pues a tantísimas cosas, ¿verdad? A veces sí queremos comernos el mundo y a veces vienen estos desequilibrios que nos conducen a la perdición de nuestra vida. Ojalá que primero veamos el ejemplo de Jesús, que supo renunciar a sí mismo y que eso lo condujo sí a la muerte, pero también a la resurrección. Ojalá que contemplemos a Jesús capaz de negarse a sí mismo, de tomar su cruz para seguir a Dios, a obedecer a su Padre, pero que también nosotros vayamos descubriendo que nosotros también, como Jesús, estamos llamados a renunciar. Y no de una manera dramática o haciéndonos los mártires, pero sí poniendo manos a la obra en aquello que, repito, si somos honestos, sabemos que tenemos que renunciar. Vamos a pedir al Señor que nos conceda el impulso de su Espíritu Santo para que hagamos esto con la mejor de las voluntades y de la mejor manera posible. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.